Joven, sientes el vacío de un mundo que niega la verdad. En el siglo III, el modalismo de Noeto, Praxeas y Sabelio prometió simplicidad pero negó la Trinidad, un solo Dios que es comunión de amor. Esta herejía redujo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a simples máscaras, robando la riqueza de la fe. Nuestra serie de los herejes a los ideólogos te invita a combatir la confusión con la verdad católica. Descubre cómo la Iglesia defendió la plenitud divina frente al asedio del error. Despierta tu fe. En el siglo III, el Imperio Romano era un crisol de crisis y sincretismo. Las guerras dacias, las pestes antonines y la inflación estrangulaban la estabilidad. Los cultos mistéricos Mitra, Isis y el neoplatonismo de Plotino ofrecían consuelo a un pueblo hastiado, pero fragmentado. El gnosticismo con su dualismo de un Dios bueno y un demiurgo malo desafiaban la fe cristiana mientras el politeísmo pagano ridiculizaba el monoteísmo. En este torbellino, la iglesia aún perseguida bajo Decio florecía en comunidades vibrantes en Roma, Cartago y Antioquía, guiadas por la sucesión apostólica. El modalismo nació en este contexto de confusión espiritual. Noeto de Esmirna, un presbítero carismático, predicó en Asia Menor, donde el sincretismo helénico impregnaba los pensamientos. Su respuesta al politeísmo fue un monoteísmo rígido. Dios no podían ser tres personas, sino una sola, manifestándose en modos sucesivos. Esta idea atractiva por su simplicidad resonó en un mundo que anhelaba la claridad frente al caos religioso. Praxeas llevó estas ideas a Roma y a Cartago, donde los cristianos bajo presión de persecuciones buscaban certezas. Sabelio en Roma sistematizó el error dando nombre al sabelianismo. El ambiente cultural favoreció el modalismo y la filosofía neoplatónica, con su énfasis en la mónada divina, ofrecía analogías seductoras. Dios como un actor que cambia de máscaras, prosopa. La interpretatio romana, que asimilaba a dioses extranjeros como manifestaciones de Júpiter o Apolo, inspiró a los modalistas a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como fases de un solo Dios. Además, la crisis de Odisea, el problema del mal y en un mundo de sufrimiento, llevó a algunos a rechazar la complejidad de la Trinidad por un Dios unipersonal más comprensible. Sin embargo, la idea respondió con vigor. Los presbíteros de Esmirna excomulgaron a Noeto por negar la distinción de las personas divinas. Consta en Patrología 1, página 234. En Roma, el Papa Calixto I, tras debates con Hipólito, condenó a Sabelio reafirmando la fe apostólica. Tertuliano en Cartago escribió Adversus Praxem, donde acuñó el término Trinidad y defendió la unidad de la distinción divina. Tres, no en esencia, sino en grado, no en sustancia, sino en forma. Adversus Praxem 2. La Iglesia no solo refutó el error, sino que ofreció una esperanza viva. Los mártires como Perpetua y Felicitas testimoniaron con su sangre la fe de un Dios trino, cuya comunión de amor sostiene a los fieles. El Espíritu nos guía a la verdad plena. Juan 16:13. Los catecúmenos formados en la tradición apostólica aprendían que la Trinidad no era un enigma filosófico, sino el fundamento de la redención. Este fervor contrastaba con la tibieza de algunos líderes, como el Papa Ceferino, acusado por Hipólito de ser laxo con los modalistas. Lo vemos en Refutación de todas las herejías 9. Sin embargo, la estructura apostólica aseguró la continuidad. Los obispos sucesores de los apóstoles preservaron la doctrina. El concilio de Nicea en el 325 sellaría esta defensa con el término homoousios, es decir, consubstancial, anclando la fe en la eternidad del Hijo. Piñero y los cristianismos derrotados. El siglo III, marcado por la persecución y el sincretismo, reveló la fortaleza de la Iglesia frente a la confusión. Ofreció claridad frente al error, verdad frente a la muerte y vida eterna. El modalismo, al negar la Trinidad, no solo distorsiona a Dios, sino que empobrece la esperanza humana. La Iglesia, como madre y maestra, llamó a sus hijos a la plenitud de la fe. Noeto era un presbítero de Esmirna. Emergió en una ciudad vibrante pero impregnada de sincretismo.
Influido por el monoteísmo judío y el rechazo al politeísmo pagano, predicó que Cristo era el Padre mismo. Honró a Cristo porque es el Padre. Lo encontramos en Cuasta en Patrología 1.234. Su doctrina, conocida como patripacianismo, sostenía que el Padre nació Padre, que el Padre nació, padeció y murió en la cruz. Esta idea, atractiva por su simplicidad, buscaba proteger el monoteísmo, pero negaba la distinción de personas divinas. Los presbíteros de Esmirna, fieles a la tradición apostólica, lo excomulgaron tras un sínodo local. Noeto, obstinado, murió sin retractarse, pero su error se extendió. Praxeas, en el año 200, un predicador itinerante, llevó el modalismo a Roma y a Cartago. Su enseñanza dividía a Dios en carne, Hijo, Espíritu, Padre, reafirmando que eran una sola cosa. Tertuliano Adversus Praxeas 27. Este enfoque confundió a los creyentes sencillos que buscaban certezas en un mundo hostil. Tertuliano en Adversus Praxeas lo llamó embaucador por mezclar la unidad divina con la negación de las personas. Haces el Hijo idéntico al Padre y destruyes la Trinidad. Praxeas, influido por el neoplatonismo, usó analogías como el sol, luz, hijo, calor, espíritu, para justificar su monarquianismo, cual termina siendo también una herejía. Sabelio, un teólogo libio en Roma, dio forma definitiva al modalismo. Educado en un ambiente helenístico, sistematizó la idea de un Dios mónada que se manifestaba en tres modos: Padre creador, Hijo redentor, Espíritu santificador. Dios no es tres, sino uno que actúa en fases, sostenía Epifanio en Paranio 62. Su analogía del ser humano, cuerpo, Padre, alma, Hijo, Espíritu o Espíritu Santo, simplificaba la Trinidad, pero eliminaba su coexistencia eterna. El Papa Calixto I, tras debates, los comulgó, aunque Hipólito criticó la inicial tibieza de la jerarquía. Refutación 9. Sabelio, expulsado, murió en el ostratismo, pero su herejía persistió. El contenido de la herejía. El modalismo o sabelianismo negaba la distinción ontológica de las personas divinas, reduciéndolas a máscaras, prosopa, de un Dios unipersonal. Sus postulados eran: Dios como modos sucesivos. El Padre actuaba en el Antiguo Testamento, el Hijo en la Encarnación y el Espíritu Santo tras Pentecostés. Estas fases eran excluyentes, no coeternas. Piñero, Los cristianismos derrotados, página 89. Patripacianismo. El Padre sufrió en la cruz, ya que Jesús era una manifestación temporal del Padre, no una persona distinta. Adversus Praxeas 29. Negación de las relaciones intratrinitarias. Textos como Juan 17, Padre, glorifícame, eran interpretados como un monólogo divino, no un diálogo entre personas. Cuasta en Patrología 1.236. Reducción bíblica. A pasajes como Juan 1.1, el verbo era Dios, se leían alegóricamente, alegando la preexistencia del Hijo. Negando la preexistencia del Hijo. Ahora vamos a ver la naturaleza de Dios. Según el modalismo, una persona, tres máscaras. La ortodoxia de Nicea, tres personas, una esencia. Relación entre personas. Según el modalismo, modos sucesivos no coexistentes. Ortodoxia nicea, coeternas e interrelacionadas. La cruz para el modalismo, el Padre sufrió, que es el patripacianismo, y la ortodoxia nicea, Dios encarnado sufrió, Hijo encarnado sufrió. Base teológica del modalismo, monoteísmo rígido, y de la ortodoxia nicea, la unidad en la distinción. El modalismo distorsionó verdades esenciales. Generación eterna del Hijo. Al negar la distinción, el Hijo no podía ser engendrado, no creado. Creo en mi seno. Perijóresis, esta palabra. La comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Juan 14:31, se reducía a un soliloquio. La encarnación. Sin un Hijo eterno, la unión hipostática divinidad-humanidad en Cristo perdía sentido. Era imposible. Estas ideas corrompían la visión de Dios como amor relacional, reduciendo la fe a una teología impersonal. Un Dios sin amor es un ídolo. Influencias y objetivos. Los modalistas buscaban defender el monoteísmo frente al politeísmo y el gnosticismo. Noeto, Praxeas y Sabelio, influenciados por el neoplatonismo y el estoicismo, usaron analogías simplistas para hacer la fe accesible,
Sin embargo, sacrificaron el misterio trinitario empobreciendo la redención. Sus ideas, aunque condenadas, atrajeron a creyentes confundidos por la complejidad de la teología. Impacto doctrinal y cultural. El modalismo dejó una marca profunda en la Iglesia y la cultura. Su negación de la Trinidad no solo desafió la doctrina, sino que moldeó movimientos posteriores y debates teológicos. Consecuencias dentro de la Iglesia. El modalismo forzó a la Iglesia a precisar su enseñanza. Tertuliano, en Adversus Praxem, definió la Trinidad como una sustancia a tres personas, sentando las bases para Nicea del año 325. El concilio convocado por Constantino afirmó el homoousios, consustancialidad, declarando que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Hertling, Historia de la Iglesia, 98. Esta claridad doctrinal aplastó el modalismo, pero su influencia persistió. Marcelo de Ancira, siglo IV, retomó ideas abelianas, siendo acusado de negar la distinción de personas. Fuera de la Iglesia, el modalismo resonó en el sincretismo religioso. Los cátaros del siglo XII, con su rechazo a la encarnación, reflejaron ecos modalistas al reducir a Cristo a una manifestación divina. Paranión 62. En el Islam naciente en el siglo VII, la visión de Jesús como profeta, no hijo eterno, mostró similitudes con el sabelianismo al negar la Trinidad. Piñero, los cristianismos derrotados. El impacto cultural. El modalismo respondió a las tensiones del siglo III. Las epidemias y guerras alimentaron una teodicea simplista. Un Dios unipersonal era más comprensible que un Dios trino. La interpretatio romana, que asimilaba a dioses extranjeros, facilitó la idea de un Dios con máscaras. Esta lógica cultural, aunque errada, atrajo comunidades cristianas bajo presión. El mundo busca simplicidad, pero la verdad es un misterio, Simonetti. El modalismo no murió en Nicea. Los pentecostales unicitarios, como la Iglesia Solo Jesús, repiten el error al negar la Trinidad y bautizar solo en el nombre de Jesús. Catecismo 253. El subjetivismo moderno reduce a Dios a una energía o experiencia personal. Refleja la lógica modalista, un Dios sin relaciones adaptado a la convivencia humana. El emotivismo, que prioriza sentimientos sobre la doctrina, también debe esta simplificación. Ahora, la Iglesia respondió con tres pilares. Magisterio. Los concilios de Nicea y Constantinopla definieron la Trinidad como tres personas en una sola esencia, usando términos como hipóstasis y ousia. Hertling, Historia, 102. Santidad. Los mártires y doctores como Atanasio vivieron la fe trinitaria, mostrando que la verdad inspira heroísmo. Apostolicidad. La sucesión apostólica aseguró la continuidad doctrinal frente a las innovaciones heréticas. La lucha contra el modalismo enriqueció la teología. Términos como persona y esencia se precisaron, y el credo niceno se convirtió en un faro de ortodoxia. La Iglesia como madre no solo corrigió el error, sino que invitó a sus hijos a la comunión con el Dios vivo. Reflexionemos. El modalismo no es solo un error del pasado. Su obra persiste. Hoy, ideologías como el relativismo y el panteísmo reducen a Dios a una energía o un concepto personal, negando su naturaleza trinitaria. Esto deja a los jóvenes vacíos, sin un Dios que los ame como Padre, los redima como el Hijo y los santifique como Espíritu. La familia sufre cuando el Dios no es comunión, porque el amor humano refleja la Trinidad. Las naciones, al rechazar la verdad revelada, caen en el caos moral. Como en el siglo III, el mundo ofrece máscaras, pero la Iglesia nos invita a descubrir una verdad. Un Dios que es amor eterno, no es un espejismo pasajero. Jóvenes, despierten. Estudien el Catecismo, numerales 232 al 267, para conocer la Trinidad. Recen el credo con convicción, sabiendo que cada palabra es una espada contra el error. Participen de la Eucaristía si pueden diario, donde la Trinidad se hace presente, con la epíclesis y la anamnesis. Resistan las ideologías que niegan a Dios, el subjetivismo y el consumismo, el infinitentismo. Únanse a sus comunidades católicas parroquiales que vivan la verdad. Su vocación es ser luz en la oscuridad, como los mártires del siglo III. Confíen en la Iglesia, su hogar, y defiendan la fe con valentía. Dios Trino los llama a servir en su llama de amor. Cristo ha vencido. La Iglesia, perseguida pero firme, sigue siendo el faro de la verdad.
El modalismo quiso reducir a Dios a una máscara, pero la Trinidad brilla como comunión de amor eterno. Jóvenes, ustedes son parte de esta batalla luminosa. La fe católica, forjada en concilios y sangre de mártires, les ofrece plenitud. Un Dios que te creó, te redimió y te santifica. Abracen la verdad revelada, vivan en la iglesia y sean testigos de Cristo en un mundo confundido. El sentido de la fe los invita a unirse a esta misión. Levántense y caminen con la Trinidad. Sección apologética. El modalismo atacó el corazón de la fe, la distinción de personas divinas. Su error fue reducir la Trinidad a modos sucesivos, negando la coexistencia eterna del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Esto contradice la misma Escritura. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La oración de Jesús al Padre, Juan 17, revela un diálogo, no un monólogo. San Agustín en De Trinitate refuta esta herejía con claridad. En la Trinidad no hay confusión de persona ni separación de sustancia. De Trinitate 5:9. El dogma atacado es la Trinidad. Tres personas en una esencia divina. Catecismo 253. El modalismo destruye. Generación eterna. El Hijo es engendrado, no creado. Negar su distinción anula la preexistencia. La perijóresis, la comunión de amor entre las personas. Juan 14:31, 16:13-15. Se pierde en un Dios unipersonal. La encarnación. Sin un Hijo eterno, la unión hipostática en Cristo carece de sentido. Refutación doctrinal. Tertuliano en Adversus Praxen replicó: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en forma, no en sustancia. El Concilio de Nicea afirmó Homoousios, declarando que el Hijo es consustancial al Padre, coeterno y distinto. Regla y Historia de la Iglesia 98. El Espíritu enviado en Pentecostés procede del Padre y del Hijo. Catecismo 245. No es una fase temporal. San Agustín profundiza: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. El modalismo resurge en el subjetivismo, que reduce a Dios a una experiencia personal, y el emotivismo, que ignora la doctrina por sentimientos. El panteísmo, nueva era, al igualar a Dios con el universo, repite la negación de las personas divinas. Los pentecostales unicitarios, al bautizar solo en el nombre de Jesús, reflejan el sabelianismo. Soluciones pastorales. Fórmense. Estudien la Trinidad en el Catecismo numerales 232 a 267 y los padres Tertuliano, Agustín y Atanasio. Sacramentos. Asistan a la Eucaristía y el bautismo realizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reafirman la fe trinitaria. Comunidad. Únanse a grupos católicos para vivir la comunión que refleja la Trinidad. Oración. Recen el Glore y el Credo para interiorizar la verdad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. La Iglesia Católica ofrece la verdad plena, un Dios que es amor relacional, no una máscara solitaria. Vivan en su comunión y encontrarán sentido. Hagamos la oración trinitaria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe los acompañe.